la comprensión y poder empezar antes la clase que vamos a trabajar hoy. Tiene su material allí a la mano, las preguntas que vamos a desarrollar a lo largo de la clase, para en base a eso poder ver qué tema nos toca trabajar. Muchas gracias, Marco Antonio, por tu saludo. Por favor, si tuviesen allí el PPT me lo pasa. En todo caso, no sé, Vanessa, si tienes el material a la mano, o en todo caso, qué tema nos toca para poder ir abriendo el PPT. Ah, ya me lo acaban de subir. Ya, perfecto. Está bien. Sale filosofía medieval y moderna. Sí. Chale. Ya, bueno. Lo que pasa es que es un tema, sí, es repaso, exacto. Es un tema bien denso. Trabajar ambos es bastante pesadito, pero a ver, vamos viendo. Voy a abrir el PPT, ¿ya? Ah, acá está. Medieval y moderna. Ya, se lo voy a fusionar los PPTs. Esperamos un segundito nada más, ¿ya? Y luego lo comparto, por favor. Listo, ya está, suficiente. Bien, voy proyectando. Por una cuestión de tiempo no voy a hacer exámenes orales del tema anterior, me voy a enfocar estrictamente en el tema de esta semana, que es medieval y filosofía moderna. Y como es un ciclo de repaso, se entiende que ustedes me van a ayudar a las preguntas que yo les haga, ¿verdad? Por ejemplo, algunas preguntas, bueno, que tienen que ver con el tema de hoy, ¿no? Principalmente filosofía medieval, que es el primer tema. Quiero que me digan, por favor, ¿qué temas veremos aquí? Claro, sí, sabemos que vemos a Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, patrística escolástica, pero ¿cuál es el tema central? ¿Cuál es el tema central? La existencia de Dios, exacto. La existencia de Dios y si ésta puede fundamentarse solo por vía de la fe o también puede fundamentarse por medio de la razón. Exacto. Eso es lo que veremos. Bien. Sabemos que la filosofía medieval se sitúa en el medioevo. Por ejemplo, su compañera Kira me dice, la filosofía queda supeditada a la religión. No necesariamente. Porque en este caso, por ejemplo, para Agustín de Hipona no existe una diferencia entre filosofía y teología. No es que exista una supeditación, aunque sí menciona la necesidad de una jerarquía entre fe y razón, ¿no? Una de ellas va a ser más importante
en la medida es que es la única vía exclusiva para dar cuenta de la existencia de Dios. Y esa es, en el caso de Agustín de Hipona, la fe. Patrística deriva del término paters y hace referencia a los padres de la Iglesia católica cristiana. El máximo exponente es Agustín de Hipona. Agustín piensa que sí, no hay distinción entre filosofía y teología porque ambos abordan los mismos tópicos, vendrían a ser la idea de Dios, la relación que existe entre fe y razón, y otros problemas relacionados al libre albedrío, la iluminación, etc. En el caso de la jerarquía, decíamos que la fe era hasta cierto punto más importante que la razón. Y Salón, ¿por qué la fe es más importante que la razón? Porque la razón por sí sola no puede comprenderlo todo y por eso necesita de la fe. Ajá, exacto. Hay cosas que la razón por sí misma no puede comprender, por lo que la fe solamente le queda aceptar. Por ejemplo, tú no puedes comprender cómo Dios crea el mundo en 6 días o María queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Tampoco puedes comprender cómo convirtió el río Nilo en sangre. Solo te queda aceptarlo por la fe. Por eso dice la fe mueve montañas, ¿no? Porque la fe acepta lo que no es lógico para el ser humano. Y eso le da cierta superioridad. En cuanto a los personajes que van a influir en el pensamiento de Agustín de Hipona, tenemos a Platón y tenemos a Plotino. De Platón asume, por un lado, la concepción de que el cuerpo es una cárcel, que el cuerpo es objeto de pecado, objeto de deseo, que el cuerpo corrompe. Y de Plotino asume su concepción ex nihilo, ¿no? Creatio ex nihilo, Dios crea el mundo de la nada. Por lo que sí hay una gran influencia neoplatónica y platónica a su vez. En el caso de Tomás de Aquino es diferente, ¿no? Tomás de Aquino tiene un pensamiento un poco más flexible, porque a diferencia de Agustín, que solo propone la fe como la vía para acceso a Dios, Tomás de Aquino propone la razón, ambas. Tanto fe y razón nos llevan a la conclusión de que Dios existe. Pero como Agustín se había enfocado en la fe, lo que hizo Tomás fue enfocarse en la razón. Y es así como escribe su famosa Suma Teológica. Y en la Suma Teológica escribe las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Salón, ¿tú te acuerdas cuáles son esas vías? ¿Tú te acuerdas cuáles son esas vías? ¿Cuáles son? Ah, muy bien, la vía del primer motor inmóvil, la vía de la causa incausada, hasta ahí me acordé. Okay. La vía de la contingencia, la vía de la perfección y la vía de la finalidad. Son 5, no se olviden. Y prácticamente las 5 vías, excepto la vía de la necesidad, son influencia aristotélica. Por ejemplo, el primer motor inmóvil, que Aristóteles lo define como el paso del acto a la potencia y la potencia al acto. Y se pregunta a Aristóteles si hay algo que sea acto puro, que no sea potencia, que no cambie. Y responde que sí, ¿no? Dios. Dios es acto puro. Dios no necesita cambiar porque se basta a sí mismo. Luego tenemos, en cuanto a las 5 vías, la vía de la finalidad, que tiene que ver con la teoría de las 4 causas, causa formal, eficiente, causa material y causa final, y justamente la causa final es la que coincide con la vía de la finalidad, ¿no? Y así, ¿no? Una serie de
vías e influencias previas de Aristóteles. En el caso de San Anselmo de Canterbury es particular porque él postula la famosa prueba ontológica. ¿Tú te acuerdas en qué consiste la prueba ontológica? ¿Te acuerdas o no? ¿Con qué vía se relaciona la prueba ontológica? Pensemos. La vía de la perfección, Salón. ¿Tú eres perfecto o imperfecto? ¿Eres perfecto o imperfecto? Perfecto. No, siento decirlo, Aragón, pero eres imperfecto. Todos somos imperfectos, pero con ideas perfectas. Si eres imperfecto, si lo eres, vamos a desinflar ese ego que tienes, un ego absurdo que no encuentro una base para sostener que eres perfecto. Esta necesidad de reconocimiento, producto de carencias afectivas, ella es perfecta, para ella ni siquiera existes y piensas que es perfecta. Perfecto ante los ojos de su mamá, ni su mamá cree que es perfecto, te lo aseguro. Sí. Entonces, seamos realistas, por favor. Es relativo para mí la perfección. Pero es que tú no eres el dueño de la verdad. Además, no te estoy preguntando qué entiendes tú por perfección, sino en base a lo que dice el autor. Cíñete a eso. Y en base al autor y a mí y a todos los que estamos en el salón de clase, suscriben salón, su compañero es imperfecto. Te guste o no, lo eres. Pero somos seres imperfectos con ideas perfectas. Ideas perfectas que no pudieron haber surgido de un ser perfecto, imperfecto como nosotros. Entonces tú te preguntas, si esas ideas perfectas no las he elaborado yo, entonces, ¿de dónde vienen? De un ser que sí es perfecto. ¿Y quién es ese ser perfecto? Dios ha depositado en ti. Pero siempre fuimos imperfectos. No, ¿cierto? Éramos originalmente perfectos en la figura de Adán y Eva. ¿Y por qué se dio la imperfección? ¿Qué hizo que Adán y Eva dejaran de ser perfectos? ¿Qué? Comieron el fruto prohibido. ¿Y cuál es ese fruto prohibido? Estás escuchando al fruto prohibido, Salón. Lo estás escuchando. Muy bien, Jimena. Se llama conocimiento. Claro. El fruto prohibido es el fruto del conocimiento. ¿Qué es lo que yo te estoy expresando ahora? No es conocimiento. Claro. En ningún momento te hablan de una manzana o algo parecido. Es por eso que cuando Eva come el fruto prohibido, siente vergüenza de su cuerpo, se mira desnuda, mira a Adán desnudo y busca algo con que cubrirse. Y es que nosotros perdimos la inocencia. Al conocer, no solo ves las cosas buenas, sino también las cosas malas. Y eso era, vamos a llamarlo así, de alguna forma u otra, lo que Dios no quería que pase, que nosotros veamos la maldad. Quería que sigamos siendo niños inocentes, sin malicia, sanos, ingenuos. ¿Mm? Y eso se asocia con la felicidad, la ignorancia, porque mientras más conoces la realidad, mientras más piensas las cosas, más sufres. Sí, Zafiro, éramos perfectos sin conocimiento. Sí. ¿No recuerdas cuando eras niña y tu única preocupación era jugar? ¿Mm? ¿Te importaba cómo estabas vestida? No.
Se te podía salir un moco y tú normal. No decías, ay, qué vergüenza. La cosa era jugar. En cambio ahora, sí, hasta vergüenza de dormir te da para que no te escuchen roncar. Tienes pánico de un día agacharte y que se te rompe el pantalón. La cosa era divertirse. La sociedad nos corrompe. Quizás no sea la sociedad en sí misma, sino el conocimiento. No lo sé. Pero bueno. Sin embargo, si a alguien hay que culpar es a Eva, ¿no? Porque quien comió el fruto prohibido inicialmente no fue Adán, fue Eva. Y Eva persuadió al pobre de Adán para que comiera del fruto prohibido. ¿Sí? Hija, ¿te das cuenta por qué razón históricamente, sí, se te privó de tantas cosas? Empezando por pensar, porque intentaste pensar por ti misma y metiste la pata, ¿entiendes? Fue tu culpa que la gente muriera por enfermedades. Fue tu culpa que actualmente existiera tanta maldad. Pero hay que comprender, Salón, hay que comprender a Eva. Eva no fue creada del mismo polvo de Adán. Eva fue creada de la costilla de Adán. ¿Sabes para qué? Para ser simplemente su complemento. Para hacerle compañía y que no se aburra solo solín solito en el paraíso. Y para poblar la tierra y tener hijos. Para eso creó Adán y a Eva. Entonces, la mujer solamente fue creada para ser madre y ser esposa. Pero no pretendas ir más allá de lo que tu naturaleza te permite. Profesora, esta es su forma de pensar, no es una crítica sarcástica que se le hace a la narrativa religiosa. Es bueno entender lo que piensa un filósofo, pero también ser críticos con su pensamiento. Ambas cosas a la vez. Seguimos. Vamos con San Agustín. Agustín Hipona ha sido un personaje muy controvertido porque antes de convertirse al cristianismo, él asumió una perspectiva religiosa llamada maniqueísta. Los maniqueos se caracterizan porque creen que existe tanto el bien como el mal. O sea, ambos existen de la misma manera. Pero una vez que tiene cercanía con el cristianismo, Agustín nota de que el mal en sí mismo no puede existir porque Dios no puede haber creado algo malo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué cosa es el mal? Se pregunta Agustín. Y se da cuenta que el mal es la ausencia del bien. Que el mal aparece como una consecuencia cuando el hombre se aleja del camino de lo que es correcto. Solo allí pasan cosas malas. Porque si tú vivieras conforme a lo que Dios manda, nada malo tendría que pasar. Es como cuando tu mamá te dice, no toques esa olla porque está caliente. Y tú dices, ah, ni que estuviera tan caliente. Y la tocas y te quemas y te pones a llorar. Y dices, mamá, me quemé. ¿Qué te dije? Te dije que no tocaras la olla y tú terco tocando la olla. Y después, ¿qué? ¿Me vas a decir que es mi culpa? ¿Que fue la culpa de Diosito? No, es tu culpa, hijita. Es tu culpa porque tú decidiste tocar la olla. ¿Te ha pasado? No sé, Salón, pero a veces el no es una invitación a un sí, ¿no? A mí cuando me dicen no puedes, es como que, veremos, veremos. Uy, dice la compañera. Bueno, más ganas da. A ver, Sebastián, no puedes estudiar filosofía, no puedes, no puedes. Profe, no, ahí sí le doy la razón, me va a decir. Tu contradicción es selectiva, ¿no? Sí, mis concuerdo. No, pues sí, bueno, ya. Entonces, sí, pues no, ciertamente es nuestra culpa que nos pasen cosas malas, porque nosotros nos alejamos de lo que es bueno. Ahora, en cuanto al providencialismo, como dice aquí, el providencialismo tiene que ver con la idea de que Dios traza un destino.
Todos tenemos un destino, un propósito, no hemos llegado a este mundo de casualidad. Y aunque no sepamos cuál es a ciencia cierta ese propósito, al menos sabemos que tenemos uno, ¿no? Y nuestra tarea a largo plazo, corto plazo, es descubrir cuál es. Podemos cambiar ese destino, ¿no? Lo único que podemos hacer es elegir el camino que queremos seguir para llegar a ese destino, pero no podemos cambiar nuestro destino. Eso es imposible. Es por eso que, por ejemplo, una crítica que se le hace a Agustín es eso, ¿no? La crítica a su libre albedrío. O sea, es un falso libre albedrío, porque ¿de qué me vale elegir el camino que quiero seguir si no puedo cambiar mi destino? No, es una crítica. Ahora, Agustín diferencia entre libre albedrío y libertad. El libre albedrío consiste en la capacidad de poder elegir entre un camino y otro, y eso es una facultad que todos indistintamente tenemos. Mientras que la libertad tiene que ver con la capacidad de elegir lo bueno. Y aunque todos tenemos libre albedrío, Salón, no todos somos libres, porque no todos somos capaces de elegir lo que es bueno. No todos, ¿sí? No todos podemos elegir lo que es bueno. Dios tiene un propósito para nosotros, pero Él nos controla que elijamos seguirlo. Eso está en nosotros. Sí, pero igual, ese propósito lo tienes que cumplir, Rafael. O sea, sí o sí vas a llevar ese destino. Así que tu vida solo es una cuestión de forma. El fondo ya está predeterminado. No hay una verdadera libertad. Hasta incluso si tú dijeses, profesora, yo voy a romper con mi destino y voy a morir, porque yo voy a decidir mi muerte. Quizás el hecho de que tú decidas tu muerte es algo que Dios ya decidió mucho tiempo atrás y no lo sabías. ¿Te das cuenta? Exacto. Ahora, acá hay una palabra que, por ejemplo, nadie me ha preguntado y es, profe, ¿qué es fideísmo? Me suena a fideos. No. Fideísmo es esta concepción, ¿sí? En la cual propone que para entender a Dios primero hay que creer en Él. Si te das cuenta, resalta la fe por encima de la razón, ¿no? Primero ten fe y luego entenderás a Dios. No es primero entender para creer, como lo dice Tomás, sino al revés, creer para entender. La obra más importante de Agustín es La ciudad de Dios. En esta obra él narra la lucha eterna entre el bien y el mal. Bueno, no es eterna porque en algún punto el bien va a ganarle al mal, pero es una lucha constante. Y también menciona de que el paraíso es y el cielo no es algo que esté fuera de este mundo, sino que es este mismo mundo. Profesora, ¿me está diciendo que estamos en el paraíso y en el infierno a la vez? Sí. ¿Y por qué no es un completo paraíso? Por nuestra culpa. Porque si nosotros viviéramos bajo las normas de Dios, ese infierno sería un paraíso. Si cuidaras tu naturaleza, si vivieras en armonía, si procuraras el bien común, viviríamos en el paraíso. Pero claro está, no lo vivimos. A causa nuestra. Si no comiera un murciélago. Así, qué forma tan científica de explicar el COVID, señor perfecto. Bueno, otra de las cosas interesantes en Agustín es de que él menciona que el día del juicio final, Dios, ¿qué cosa crees tú que va a juzgar, Jan? Dios. Dios juzgará las acciones de las personas o sus intenciones. Mm, ya. Las intenciones, me dicen por ahí. Sí, Dios va a juzgar las intenciones, en público o en privado. Ojalá que sea en público, Anthony. ¿Sabes qué? Yo me he imaginado el juicio final algo así, ¿no? Como que van a proyectar en una especie no sé cómo decirlo, un fondo de pantalla, todas las cosas buenas y malas que he hecho en mi vida y voy a pasar por la vergüenza pública y también un PPT, ¿no? ¡Ah, qué atroz! Ojalá que no sea así, porque ahí sí nos fregamos, nuestra reputación se viene abajo. No, por favor, que no. Bueno, por suerte,
Ya tienes tu PPT, dice su diapositiva. No, imagínate, hijito, las veces que hacías locuras y tonterías y cosas así. Pero por suerte eso no va a pasar, dice Agustín, así que calma. Relajaos, por favor, relajaos. Lo que sí va a pasar es que Dios va a juzgar tus intenciones, hijita. Tus intenciones. ¿Tus intenciones son buenas? Ahí estoy peor. ¿Así? ¿Ya? ¿Tienes malas intenciones entonces? Muy malas. ¿Mm? Sabes, yo tengo muchas malas intenciones. Que obviamente no te voy a decir porque estamos en horario de protección al menor, pero sí tengo malas intenciones. Me gusta, por ejemplo, corromper tu mente. No sé qué está pensando Jean-Pierre, pero también. Sí. Bueno, lo que busca con esto Agustín Lipona, ¿sabes qué cosa es? Luchar con la hipocresía moral. No. Con esas personas que viven fielmente a las normas de Dios, pero lo hacen con un único propósito individual y utilitarista, y es tener un cupo en el reino de los cielos, salvar su alma. Pero no lo hacen porque realmente tienen esta necesidad de apoyo colectivo, de mejora social, no lo tienen. En cambio, pueda que, por ejemplo, no sé, imaginemos una persona que robe, como Robin Hood, pero lo haga para los pobres. ¿Mm? Una persona que pueda quizás no haber ido a la iglesia nunca, pero haya sido un buen hijo, una buena esposa o un buen padre. Esa persona tiene más oportunidades de alcanzar el reino de los cielos que la otra persona. Ser una buena persona es la mejor religión del mundo, claro que sí. Me parece un buen criterio para juzgar en un juicio final, definitivamente. Seguimos. Vamos ahora con Tomás de Aquino. Bueno, entre Tomás de Aquino y Guillermo de Oca ha existido una especie de pugna, discusión entre ambos por el problema de la doble verdad. ¿Sí? Guillermo de Oca critica propone la existencia de dos verdades, verdades de fe y verdades de razón, verdades de fe para comprender a Dios y verdades de razón para comprender el mundo. Dos verdades. En cambio, Tomás de Aquino dice, eso no es posible. No pueden existir dos verdades. La verdad es una, Dios existe. Que haya dos caminos para acceder a esta verdad, sí, pero dos verdades no, porque suponer que hay dos verdades es creer que hay una verdad ajena a Dios. Y nada es ajeno a Dios porque Dios es un ser absoluto. Entonces, por lo tanto, profesora, hay una sola verdad, dice Tomás, pero dos caminos para llegar a ella, la fe y la razón. Y enfocándose en el camino de la razón, es que escribe su famosa Suma Teológica. Y en la Suma Teológica escribe las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Voy a leer este fragmento que en lo personal me parece interesante y luego empezamos a refutar cada vía. Te dice, lo naturalmente innato en la razón es tan verdadero que no hay posibilidad de pensar en su falsedad. Y menos aún es lícito creer falso lo que poseemos por la fe, ya que ha sido confirmado por Dios. Luego, como solamente lo falso es contrario a lo verdadero, como claramente prueban sus mismas definiciones, no hay posibilidad de que los principios racionales sean contrarios a las verdades de la fe. No hay posibilidad de que los principios racionales sean contrarios a las verdades de la fe. O sea, lo que busca aquí Tomás de Aquino es defender la hipótesis o la tesis de que tanto por medio de la fe como por medio de la razón podemos dar cuenta de Dios. Por medio de la razón, ¿por qué? Porque te dice, no hay posibilidad de pensar en su falsedad, porque es una facultad innata, y por medio de la fe, porque esto es algo confirmado por Dios. O sea, Dios respalda la fe. Bien. Primera vía, la vía del primer motor inmóvil. Dios es un primer motor porque genera el cambio en las cosas, todos cambian o todo cambia gracias a Él, pero Él, al ser un ser superior, se basta a sí mismo, por ende no necesita cambiar, y al no necesitar cambiar Él es inmóvil.
¿Tú te acuerdas de las características de las ideas en el mundo de las ideas eternas, perfectas, inmutables? Inmutables quiere decir que no mutan, no cambian. Igual, Dios genera el cambio, pero Él no cambia. 2. La vía de la causa incausada. Hijo, todo tiene una causa, un propósito, ¿cierto? Bueno, yo quiero creer que en el mejor de los casos, tú eres la causa del amor de tus padres. Puede que haya sido fruto del accidente, no sé, pues, un 14 de febrero, un año nuevo, una noche de copas, una verbena. No lo sé, ¿no? Quizás de, puedes enviármelo al privado, Jan, por favor. Esas cosas no se dicen en público. Estás corrompiendo a tus compañeros, hijito. En cambio, conmigo no. Ya, por favor, al privado. Me lo mandas al privado. Ya, dale, dale. Yo te dejo ser. ¿No entendiste? Qué bueno, hijita. Todavía hay personas inocentes. No te olvides que la inocencia es felicidad. ¿Sí? La inocencia es felicidad. No, no, no le preguntes a tus papás, por favor. No le preguntes. No, no, no. No, no hagas eso, Anthony. No, no, no. Ya ves todo lo que ocasionas, Jan. Gracias, gracias. Bueno, decíamos entonces que todo tiene una causa, un propósito. ¿Sí? Lo que quiere decir indirectamente que no existe la casualidad. Hijo, no es casualidad que yo esté en esta clase. Sí, hasta cierto punto sí, Aragón, lo que dices es cierto. Sí. No, no existe la casualidad. Hay un propósito por el cual Dios quiso que yo esté aquí en esta clase enseñándote. Quizás es el destino, Jan, que quiso que nosotros nos topemos. Exacto, Juan Carlos. El destino. Tiene razón, Miss. Qué fácil es manipularte, Dios mío. Qué fácil es convencerte de que eres especial. Por eso caen tanto. Qué atroz. Pero bueno, ya. En fin. Yo no decido, dice. Claro, Dios decide por ti. Entonces, uno hace su destino. Así caen, ¿no, Karen? Karen sabe, Karen sabe. Pero sí tiene sentido, porque si hay una causa, por ende no existe una casualidad. Ahora habría que descubrir cuál es el propósito de las cosas, ¿no? Solamente me pareció tierno, ¿no? Claro, somos como fichas de ajedrez, exacto. Siempre he pensado que todo tiene una causa. Mm, interesante. La vida de la contingencia es la que más me gusta. Sí, Andrea, tu destino está definido. Por Dios. Y no puedes hacer nada para cambiarlo. En el caso de la vía de la contingencia, lo contingente es lo no necesario. A ver, y déjame adivinar quién no es necesario en esta vida. Excelente, Salón, tú. Tú no eres necesario. Mira, tú te mueres y la vida sigue. Tus papás te lloran, tus compañeros también, pero como no has hecho nada trascendente en la historia, serás uno de los miles de millones de personas que ha muerto a lo largo de la evolución histórica. Y ya. Sí. Es peor, hijos, sentir que eres insignificante. Sí. No hay nada que te haga especial. Pasarás al olvido. ¿Eso duele? No. Yo no me gusta, a mí no me gustaría ser especial. Yo soy consciente, Salón, de que soy contingente y me gusta ser contingente. Mm. Lo efímero a veces es bonito, mejor que lo permanente. Ajá. Bueno, pero solo Dios es necesario. Sin Dios tú no existes y por ende no existe el mundo. ¿Ya? Bueno, la vía de la perfección es algo que ya habíamos hablado. Eres imperfecto con ideas perfectas que no han nacido de ti. Estas ideas perfectas provienen de Dios que las deposita en ti y eso es diferente. Y en el caso de la vía de la finalidad, Salón, todo tiene una finalidad, un porqué. Hay una razón por la cual tú estás aquí y hay una razón por la cual yo estoy aquí.
¿Hay algo que yo tengo que tú necesitas? Anthony, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué cosa quieres que yo te dé? Todo. Todos los conocimientos que he adquirido a lo largo de los años. Excelente, claro que sí, obviamente, ¿no? La PPT, dice compañero. Claro. Jan, no le pregunté a Jan porque sabía que me iba a decir algo que no quiero escuchar o leer. Bueno, vamos ahora con Descartes, el periodo de la filosofía moderna. Se supone que al ser un periodo de la filosofía moderna, se supone, hay un cambio, ¿no? Un cambio de tema. Ahora abordamos el problema de la razón, el conocimiento, los límites del conocimiento, el origen, naturaleza, etcétera. Pero Descartes, el máximo exponente, al menos de esta primera parte de la filosofía moderna que compete al racionalismo, tiene todavía va a tener rezagos escolásticos que se evidencian en su concepción a favor de la existencia de Dios. Descartes piensa que Dios existe y que no solo Dios existe, sino que Dios es el fundamento de la existencia del mundo. Y eso podemos dar cuenta mediante la razón, ¿no? ¿Por qué se llama racionalismo su doctrina? ¿Por qué racionalismo? Parte de la razón domina. Claro, porque Descartes propone la existencia de ideas innatas. Las ideas innatas son las ideas con las que el hombre nace. Nosotros nacemos con ciertas ideas. Estas ideas provienen de la razón, ni de la experiencia, ni de la imaginación. Y son dos, ¿no? Por un lado la idea de Dios y la otra idea es, claro, ya ves, ahí está el resultado de los ciclos. Profesora, la segunda idea innata es mi propia existencia, conclusión a la que llegamos mediante la duda metódica, ¿no? Excelente, excelente. Ahora, mi pregunta es esta. Jan, si yo no puedo confiar en, en los sentidos porque los sentidos me engañan, voy a confiar en la razón, ¿verdad? Pero, ¿qué nos lleva a desconfiar de los sentidos? ¿Quién fue el primer filósofo en toda la historia de la filosofía en desconfiar de los sentidos por primera vez? ¿Quién es? Parménides. Claro. Muy bien, es Parménides. Parménides confía en la razón y desconfía de los sentidos. Por eso es que también niega el cambio. Luego tenemos a Gorgias de Leontino, un escéptico. Y por último, Descartes. La diferencia entre quizás Gorgias, Parménides con Descartes es que Descartes propone tres razones por las cuales no podemos confiar en los sentidos. ¿Qué nos dice la primera? Todos los mismos pensamientos que tenemos estando despiertos nos pueden venir también mientras estamos dormidos. ¿Alguna vez has soñado algo que era tan real que te costó creer que era un sueño? ¿Mm? Dime, Jan, ¿alguna vez has soñado algo tan real que te costó creer que era un sueño? Obviamente. ¿Y qué cosa has soñado? Tengo curiosidad, mucha curiosidad. Mejor que no sepa. Ok, ya entendí. Bueno, tú despertaste llorando. Oh, pobrecita, qué ternura. ¿Y no te has puesto a pensar, hija, que quizás esto es un sueño? Quizás esta clase sea un sueño. Un sueño muy verídico, pero un sueño al fin y al cabo. Y vas a despertar en unos minutos y te darás cuenta que nada de lo que está aquí es real.
O quizás estamos en un coma profundo, ¿sí o no, Karen? La verdad es que si yo supiera que estoy en coma y que nada de esto es real, no tienes idea de las cosas que haría. Creo que lo único que me comprende es Jan. Sebastián dice despierto sin piernas. Claro, ¿por qué no? Sí. Bueno. Entonces, en conclusión, en la primera hipótesis, yo no puedo distinguir entre estar despierto y estar dormido. La segunda hipótesis dice, no tengo certeza de que alguna vez hubiera imaginado algo que no sea real. El poder de la imaginación. El poder de la imaginación está previamente influido por el deseo. Jan, no sé si tú sabes, pero yo soy el producto de tus fantasías. Todos tus deseos más profundos han sido proyectados en mi existencia. Soy producto de tu imaginación. Ah, no, mentira. Pero te emocionaste, admítelo. Ah. Pero bueno, en realidad, quién sabe, ¿no? La coqueteación. Casi me la creo. ¿En serio? Ya, ok, voy a volver a mi etapa Frozen porque sí, ya. Después te emocionas, pues y así no se puede. Bueno, ya, seriedad, seriedad. Sí, en realidad el poder de la imaginación es así bien potente, poderosa. ¿Alguna vez te has enamorado así bien hardcore? Que, que te enamoraste tanto que tú lo veías hermoso, bellísimo así, mi papi, mi churro, mi rey. Y luego cuando terminaste con él y te desenamoraste, lo viste y dijiste, ah, no puedo creer que estaba con esa cosa. ¡Iu! ¿No? Algo así. Sí, sí. Ah. Es tan fácil manipular, usted nos manipula a su antojo. ¿Tú qué crees, hijo? No te voy a contestar esa pregunta porque hasta es una ofensa, ¿no? Es tácito que sí, se sobreentiende que sí, y lo hago todo el tiempo y ni cuenta te das. Hipótesis 3. Cabe la existencia de un genio maligno que ponga en nuestra mente ideas confusas. A ver, ¿por qué genio maligno? Una vez una alumna me dijo, profe, es como un duendecillo que va por ahí y confabula en nuestra contra. No. El genio maligno va a ser la sugestión, ¿no? El miedo. Este miedo que nos incapacita, que tergiversa la realidad, que nos hace sentir o ver cosas que no existen, o nos confunde momentáneamente, como los déjà vus o las parálisis del sueño. Eso vendría a ser, eso vendría a ser el genio maligno, ¿ya? Por lo tanto, Salón, entonces, ¿por qué no puedo confiar en los sentidos? Uno, porque pueda que esté soñando. Dos, porque pueda que esta clase sea solo producto de mi imaginación. O tres, porque hay un genio maligno, la sugestión que me obliga a ver algo que no es real. Así que, como no puedo confiar en mis sentidos, ¿en qué fuente del conocimiento se supone que voy a confiar? En la razón. Exacto. Y es así como Descartes busca dos tipos de verdades. Verdades que sean claras y distintas. Claras y distintas. Busca una certeza, algo de lo que no se pueda dudar jamás. Leeré este fragmento también porque es interesante. Te dice. Más inmediatamente después me fijé en que mientras yo quería pensar así que todo era falso, era preciso que yo que lo pensaba fuera algo. Y advirtiendo que esta verdad, yo pienso, luego yo soy, era tan firme y segura, que no podían conmoverla todas las extravagantes suposiciones de los escépticos. Así que juzgué que podía admitirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que buscaba. En otras palabras más sencillas, si yo soy capaz de pensar la falsedad, al menos estoy segura de algo, de que puedo pensar, así sea la falsedad. Esto se sistematiza en la famosa duda metódica y en los pasos que veremos a continuación, ¿no? Que son tres. El primer paso consiste en dudar de todo. Salón pregunta, cuando Descartes duda de todo, ¿realmente duda de todo? Me dice, no duda de Dios. Claro. No duda de Dios porque Dios es una divinidad.
pero fuera de Dios duda de todo, claro, hasta incluso de su propia existencia inicialmente. Pero al dudar de todo, se da cuenta Jimena de que hay algo de lo que no puede dudar. Muy bien, no duda de que está dudando, no, de que existe provisionalmente, sí duda, por si acaso, de su propia existencia inicialmente, sí, pero no puede dudar de lo que está dudando. Claro, y si duda es porque para dudar primero hay que pensar, ¿cierto, ya? Claro, para dudar primero tengo que pensar. Yes. Y para pensar primero tengo que existir, ¿cierto? Claro, para pensar primero tengo que existir. Hemos llegado a una interesante conclusión. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Existo en la medida que pienso. Salón, si yo no pienso, entonces no, no qué, no existe. Ajá, sí. Si estás durmiendo, piensas. Cuando duermes, eres consciente de tu propia existencia. No, dejamos de existir temporalmente, lo que quiere decir que dormir es una forma de morir. Sí. Ten cuidado de desear dormir mucho. Quizás sin darte cuenta desees morir pronto. Ah, interesante. Sí. Vamos ahora con la clasificación. Ah, no, falta. El método cartesiano. El método cartesiano sería en este punto el antecedente al método científico. Está constituido de 4 pasos, cuáles son la evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración. ¿En qué consiste la evidencia? Bueno, buscar verdades que sean tan, pero tan evidentes en sí mismas que no tengamos duda de que son verdaderas. Análisis, descomponer el todo en partes pequeñas. Síntesis, unificar las partes y convertirlas en un todo más complejo. Enumeración, realizar conclusiones tan generales que busquen obviar absolutamente nada. Me gustan los pasos del método cartesiano. Creo que son muy interesantes. La teoría de las 3 res. Res en latín, ¿qué es? Y justo ya tengo examen de latín. Por eso vamos a terminar a las 4. ¿Qué significa res? Significa sustancia. Okay. Existen 3 sustancias, ¿no? La sustancia pensante, las res cogitans, la sustancia extensa, corpórea, la res extensa, y la res infinitans, Dios. El hombre es la unión de alma y cuerpo, y ambos se unen en un punto. ¿Tú te acuerdas cómo se llama ese punto? La glándula pineal. Excelente. Glándula pineal. Perfecto. Salón, ¿el alma para Descartes es metafísica? Ya, ¿es mortal o inmortal? ¿Mortal o inmortal? Uh-huh. Inmortal, claro. Muy bien. ¿Influencia de quién? La concepción de la inmortalidad del alma, ¿de dónde se remonta? Pitágoras, perfecto. Vamos ahora con la teoría de las ideas. Aquí tenemos 3 tipos de ideas. Las innatas, las facticias o ficticias y las ideas adventicias. Las ideas innatas son aquellas con las que el hombre nace, como por ejemplo Dios y la existencia del yo. Las facticias o ficticias son ideas de qué tipo? Las facticias o ficticias. ¿Mm? De la imaginación. ¿Puedes darme un ejemplo de idea facticia?
Vamos. Que Goku existe, dice, en tu imaginación, quizás. Sí, quizás. Que estoy con ella. Que al bueno, me alegra saber que eres al menos realista. Que todo esto exista. Jan, ¿qué cosa desearías en tu imaginación? Ingresar a San Marcos, profe. Ok, eso fue cruel. Te leo, te leo, te leo. No te censuro, no te censuro. El amor que ella siente por ti también es producto de tu imaginación, claro que sí, por supuesto. Y de las ideas adventicias, bueno, son las que parten de la experiencia, lo que a ti te falta y lo que a mí me sobra. Experiencia como por ejemplo, bueno, ya, si hablamos de experiencia sensorial, calor, frío, ¿no? Por eso dije al privado. Como decíamos, parten de la experiencia dulce, salado, agridulce, etc. La calidez, la frescura. Listo. De estas tres ideas, ¿cuál es la menos confiable de todas? Las menos confiables. Para Descartes. Claro está. ¿Por qué las adventicias? Excelente, Jean-Pierre, muy bien. Porque profesora parte de los sentidos, ¿no? ¿Cuáles son las más confiables? Las innatas, porque parten de la razón. Y las medianamente confiables, las ficticias. Sí, yo sé que la gran mayoría ha puesto ficticia como la menos confiable. Eso es porque has pensado como tú. No, no he preguntado cómo piensas tú. He preguntado cómo piensa Descartes. Y el criterio de Descartes es otro. Ya. Vamos ahora con Luke. Bueno, Luke y Descartes se querían mucho al punto de que eran totalmente antagónicos, ¿no? Todo lo que propone Descartes, Luke lo refuta, empezando por la idea, la noción de ideas innatas. Salón, para Luke las ideas innatas no existen. ¿Por qué? Tres razones. Y acá hay una, ¿no? Te dice, si examinamos atentamente un recién nacido, tendremos pocos motivos para pensar que trae muchas ideas al mundo con él. ¿Los recién nacidos tienen ideas? ¿Sí o no? No. Ya. No, no. ¿Por qué no eres normal? Escribe bien. Muy bien, no. Claro, ni siquiera tienen conciencia de su propia existencia. No podríamos considerar los seres humanos fuera de la mera constitución física de su cuerpo. Dos, ni saben que existen, exacto. Si la idea de Dios es una idea innata, Jan, tendríamos que haber nacido suponiendo que Dios existe. ¿Eso es verdad? ¿La gente nace asumiendo que Dios existe? No. La idea de Dios ha sido fruto del adoctrinamiento que han efectuado nuestros padres, la sociedad y la escuela con nosotros. Y llamo adoctrinamiento porque ni siquiera hay consentimiento de nuestra parte. Un niño no puede decidir si quiere ser bautizado o no, o hacer su primera comunión o algo parecido. Es imposible que crezcas sin saber de Dios. Puedes crecer sabiendo que Dios es una narrativa y depender de ti si quieres creer o no. Su compañero dice, creíamos en la Pachamama, en el Inti. Al menos el Inti, el sol existe. 3. Un ciego de nacimiento podrá tener idea de los colores. Un ciego de nacimiento podrá tener idea de los colores. Un alumno así súper sanazo me dijo, profe, pero
O sea, yo cierro los ojos, profe, y yo veo negro, así que yo supongo que ellos ven negro, el único color, ¿no? Ya, tú ves negro porque sabes que ese color se llama negro. Pero si una persona nunca ha visto el color negro, ¿cómo va a saber que es negro? Ah, sorry, profe, y después dije, Epogé suspende el juicio. Sí, mejor, mejor. Bueno, entonces, por esas tres razones no existen las ideas innatas. Y por eso tu mente es una hoja en blanco. ¿Me dejas llenarlo con experiencia? Profe, me suena una propuesta indecente. Claro, los conocimientos siempre han sido algo peligroso, por eso te pregunto. Yes. A ver, vamos con el plano nociológico. Así como Descartes. Qué raro que ya no haya dicho nada. Qué raro. Estaba esperando su comentario. Como de Descartes también hace su clasificación de las ideas. Luke también, ¿no? No te limites. Tenemos las ideas simples y las complejas. Las ideas simples te dice, son recibidas directamente de la experiencia, ya sea por medio de la sensación o la reflexión. Si se captan mediante la sensación, se entiende que se refiere a las características de los objetos de forma aislada, ¿no? Llámese, por ejemplo, forma, color, tamaño, textura, temperatura. En cambio, las ideas complejas son formadas por la mente al unir las ideas simples y formar algo mucho más grande. Y como dice aquí, no representan cosas reales, ¿sí? Pero no necesariamente, pueda que sí, como pueda que no. A ver, a ti que te encanta jugar a las adivinanzas, yo te digo las ideas simples y tú me dices cuál es la idea compleja. Es esferogeoidal. Gran parte de su composición es tierra, agua y oxígeno. Habitan personas allí. Eh, es un planeta. Sus temperaturas son diferentes. Ah, muy bien. Estrellita, excelente el planeta Tierra. Ahora yo te doy la idea compleja y tú me das las ideas simples. La idea compleja es unicornio. ¿Cuáles son las ideas simples? Tienen caballo con cuerno, que. No hay ideas simples. ¿Cómo que no hay ideas simples, Jan? Claro que hay ideas simples. Te he dicho que esta es una idea compleja que no necesariamente representa cosas reales. Un caballo más un cuerno igual a unicornio. Okay. Claro, como idea compleja no existe, pero las partes de las cuales está constituida sí. Andrea, me encantó tu definición súper, súper formal. Me gusta, muy bien. Antes de pasar al siguiente punto, hablaremos un poco de la perspectiva política de Luke. Tú sabes que Luke es el padre del liberalismo, ¿no? Y por favor, liberalismo no tiene nada que ver con libertinaje, ¿ya? No tiene nada que ver con que profesora, soy soltera, hago lo que quiero, caos. No, 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 no. Eh, el liberalismo tiene que ver con la idea de libertad, de que el hombre nace libre y autónomo para tomar sus propias decisiones. Incluso, ¿no? Luke va a recepcionar el aporte del justnaturalismo de Hobbes en su famoso Leviatán. Hobbes dice que nosotros tenemos derechos naturales como el derecho a la igualdad, a la racionalidad, el derecho a la libertad, etcétera, etcétera. Ya, lo que hace Luke es un copia y pega, excepto porque entiende Luke que el Estado cumple solamente una función reguladora de justicia, pero no podemos darle un poder absoluto al Estado como si lo propone Hobbes, porque cuando tú le das un poder absoluto al Estado, pierdes tu individualidad y estás supeditado o subordinado a esa persona. En conclusión, hijita, nunca le des demasiado poder a una persona. Se vuelve un tirano. Ujú. Nunca. También aplica para relaciones afectivas, por favor, ¿ya? Los límites son importantes.
Ok. Interesante, ¿no? Sí, de hecho que sí. Bueno, entonces lo único que no puedo ir y hacerlas, porque lógicamente... Salón, ¿me escucha? Salón. Ahora sí, se cortó. Del Estado. Cuando no se escuche, me avisas, me dices, profe, no se escucha. Entonces yo hago una pausa, espero que mi internet regrese y sigo. ¿Sí? Ya. Les estaba explicando que ¿qué pasaría si existiera libertad absoluta? Yo podría hacer lo que me plazca y lo que me place hacer no siempre es bueno, ¿me entiendes? Entonces, como puedo lastimarte y probablemente lastimarte mucho, no solamente eso, claro, puedo lastimarte mucho. El Estado me dice, Sandra, aguanta tu coche, no hagas cosas de las cuales te puedas lamentar. Y yo, madre, verdad, ¿no? Está bien. Y de igual manera con cada uno de nosotros, ¿no? Y si hago algo de lo cual me pueda lamentar después, ¿qué me queda? Asumir las consecuencias. Nada más. Bien, seguimos. Vamos con Kant. El nombre de la doctrina de Kant se llama criticismo y creo que su título sí hace honor a su pensamiento porque Kant es de los que le encanta criticar, al punto de que 3 de sus obras son críticas, ¿no? Crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica, crítica al juicio. O sea, todo es una crítica, 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 pero bueno, está bien, ¿no? Está bien. ¿Qué critica Kant dentro de todas las cosas que ha criticado? Al racionalismo y al empirismo, y esencialmente los critica porque cree que ambos tienen perspectivas muy parcializadas. El racionalismo desdeña la experiencia, el empirismo desdeña las ideas innatas, por lo tanto, no hay una única fuente del conocimiento, sino dos, una a priori y una a posteriori. Si hablamos de la fuente del conocimiento a priori, tenemos las ideas innatas. ¿Y cuáles son esas ideas innatas? Tenemos el espacio y el tiempo. Y si hablamos del factor a posteriori, pues aquí tenemos la famosa experiencia. Sí, la experiencia. Y la forma en cómo interactúa experiencia con ideas innatas lo va a explicar más adelante cuando hablemos del constructivismo nociológico. Pero todavía no vamos a llegar a ese punto. Enfoquémonos acá. Esto es lo que te mencionaba hace unos instantes, ¿no? Criticismo, dos fuentes del conocimiento, la experiencia, las ideas innatas, las más importantes, espacio y tiempo. No es que no hayan otras, también tenemos cantidad, unidad, causalidad, pero estas son secundarias, estas son las más importantes. Pero enfócate acá en el fenomenalismo. Salón, ¿qué significa la palabra fenómenos? ¿Qué significa fenómenos? Apariencias, esencias, lo conocido, ya. Claro, lo fenómeno viene de la palabra aparente, ¿no? Las apariencias de las cosas. Y las apariencias vendrían a ser las cosas que se manifiestan fácilmente o que nosotros proyectamos para los demás, ¿no? Tú, por ejemplo, hijo, conoces mis apariencias. Tú conoces lo que yo quiero que tú veas en mí. Hay muchas cosas en mí que yo no te muestro. Y no te muestro por dos cosas. Uno, porque veo innecesario que los conozcas. Y dos, porque ni siquiera yo misma la conozco. O sea, hay partes de mi esencia que yo no conozco y por ende, como no las conozco, pues no tiene sentido que las manifieste, ¿no?
Por eso es un proceso incesante de conocimiento. Y me ha pasado que yo era una chica muy insensible cuando era adolescente, demasiado dura con mis sentimientos, y luego me di cuenta que había o existía un aspecto así pequeñísimo de sensibilidad que poco a poco he ido cultivando con el tiempo, ¿sí? Pero yo no pensé ni por aquí que yo podría ser capaz de hacer cosas que he hecho por una persona que he querido mucho, ¿me entiendes? Entonces, tuve que replantearme cosas y decir, yo no soy esta Sandra, ahora soy así. O es una sensibilidad que reprimía yo misma. Quizás sí, quizás no, no lo sé, no sabría decir de ciencia cierta. Implicaría entrar en un proceso introspectivo, pero sí me di cuenta de que fui cambiando y fui proyectando imágenes diferentes. Cuando mencionó de su sensibilidad, me imaginé una imagen de una profesora cultivando una plantita. Sí, algo así, pero en un sentido metafórico ya. Bueno, quiero leer esta interesante conversación entre estos dos firulais y luego vamos a aplicarlo a la realidad ya. Filosofía aplicada a la vida personal. A ver, primero te leo esta parte. Dice. No podemos saber lo que se encuentra del otro lado de la valla, pues no podemos trascender la valla, le dice un guaguao al otro, y el otro le contesta. Así es, lo que hay detrás de ella es incognoscible. El sujeto está limitado a conocer solo lo que la construcción cognitiva humana le permite acerca de lo que hay detrás de la valla, y eso es lo que llamamos fenómeno y depende del sistema cognitivo del sujeto. O sea, Salón, tú solamente vas a ver del mundo lo que tu conciencia te permite ver del mundo. Pero ¿cómo entendemos la conciencia? Esto es importante. Mira, eh, a mí me costó muchísimo entender esto en tan, bastante me costó, porque yo a veces me preguntaba, ¿no? ¿Por qué tal persona me quiere y por qué esta otra persona no me quiere? O no me quiere como yo quisiera que me quiera, ¿no? ¿Por qué me ven tan diferente? Y luego entendí y pensé por un instante que el problema era yo. Y luego me di cuenta que no era yo, no, sino que esta persona tiene una concepción de amor que es fruto de todas sus vivencias del pasado. Ya, te lo voy a poner así más simple. Tuvo un enamorado que era un fuckboy, nunca había tenido relaciones serias. Yo fui su primera relación seria. Él era de los chicos con los que estaba con una flaca, la dejaba y así sucesivamente. Pero yo soy de las personas que nunca voy a censurar a alguien, ¿ya? Creo que las personas cambian si deciden hacerlo. Y decidí darme la oportunidad de estar con esta persona. Y incluso pensé ingenuamente por un instante, así ingenuamente, hasta tu profesora fue ingenua, de que si yo le mostraba un amor bonito, un amor serio, él iba a aprender, él iba a aprender quizás a querer bonito. Sí. Y es que, Salón, yo soy así, yo soy muy seria en mis relaciones afectivas. Así que yo le puse eso muy en claro y él me dijo, ok, yo lo voy a intentar. O sea, va a intentar ser responsable afectivamente porque él no sabía lo que era la responsabilidad afectiva en lo absoluto. Y yo fui muy comprensiva y muy tolerante. Llegó a un punto en la relación en la que yo dije, hay muchos límites que permití que se superen y que jamás en una situación adversa hubiese permitido. Y por más que intentaba hablarlo y conversarlo, era una piedra. No entendía nada, porque su propio egocentrismo, individualismo y personalidad narcisista le impedían entenderlo, y además porque estaba tan acostumbrado a vivir así que yo me estaba desgastando y yo iba a salir muy lastimada. Así que decidí entender y convencerme de que, Salón, nada, absolutamente nada de lo que yo haga iba a hacer que él cambie. Porque su construcción cognitiva humana estaba predeterminada para ver el amor de esa manera, estrictamente en el plano sexual. No podía ver el amor de una manera diferente. ¿Entiendes? Cuando yo comprendí eso, quedé como payasa, ¿no?
Qué malo, Jean-Pierre, qué malo, qué malo. Bueno, sí, pues, es la verdad. Sí, mi ingenuidad en mi máxima expresión. Cuando yo entendí eso, la verdad es que muchas cosas mejoraron en mi vida. Empezando por jamás volver a pasar por algo así, ¿no? No puedo ser la salvadora de nadie ni nada por el estilo. Yo soy consciente que esa persona nunca va a saber lo que es el amor. Salón, no existe persona en el mundo que llegue a su vida que pueda hacer que él cambie. En verdad no. Y siento lástima por eso, ¿sabes? Eh, es penoso, bastante. Porque una cosa es que alguien no te quiera como pareja y otra cosa es que ni siquiera te respete como persona. ¿Te das cuenta? Son dos cosas distintas. Un minuto de silencio. No, no quiero que nos pongamos sad. Es algo que ha pasado hace tanto tiempo que la verdad es que ya ni me afecta. Además fue un reto personal para mí. Claro, por supuesto. Un reto personal. Pero ya comprendí mis propios límites. Me ha pasado eso. Bueno, lo dejó entonces. Claro, le ofrecí mi amistad y le dije, ¿sabes qué? Podemos ser amigos, pero no funcionamos como pareja. Tú y yo no funcionamos. Ujú. Pero ni siquiera como amigo vale la pena, ¿sabes? No, de verdad que no. Pero bueno, seguimos. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. A veces, deja de preguntarte todo el tiempo qué estás haciendo mal o por qué tal persona no te quiere o algo parecido. Porque el problema no eres tú, sino esa persona. Siempre va a ser la otra persona. Que no puede ver cosas así estén frente a sus ojos. Nunca lo van a poder ver. Y eso tiene que ver mucho con su pasado. El hecho de, por ejemplo, que él haya sido el menor de 7 hermanos, ¿ya? Y que nunca haya vivido en un ámbito de amor y afecto, y que no sabía qué hacer con tanto amor y tanta atención y tanta comprensión, que sentía que estaba surgiendo en él una debilidad que era incompatible con su personalidad de fuckboy, todas esas cosas. Ah, estrellita, Jan, muy bien, me gusta lo que acabas de decir. Ahora mira, esto que voy a explicar acá te va a permitir entender mejor lo que he mencionado en el ejemplo. Constructivismo nociológico. Para Kant es el sujeto quien construye su propio conocimiento. ¿Cómo lo hace? De esta manera. Esta es la realidad, este es tu ojo. Y esta es la realidad. Tú dices, profe, me está hablando en serio, me está diciendo que esas líneas curvas que están por ahí en desorden son la realidad, pero yo no veo esto. Claro, es que tú no vas a ver esto porque tu mente hace que esto se vea así. Tu mente es como un filtro. Capta las características físicas, las unifica y las transforma en esto. Por tanto, yo te pregunto, Salón, para Kant, ¿los objetos dónde existen? ¿En la realidad o en la mente humana? En la mente. Ajá. Entonces, mi pregunta es, imaginemos, ¿sí? Profesora, yo soy así, ajá, pero la persona te ve así, ¿entiendes? Como una manzana. No, no me refiero en un sentido literal, me refiero a que ve en su mente lo que quiere ver, ¿entiendes? Lo que su propia comprensión cognitiva humana le permite, como el fruto prohibido. Jan, ¿tú me ves así? Eso ni se pregunta, ¿no? Claro, yo soy tu fruto prohibido, hijito. Yo soy conocimiento. Ya bueno. Entonces, los objetos solamente existen, en la conciencia humana. Sí, claro, sí, claro. Bueno, y acá en cuanto al giro copernicano, el yo trascendental, ¿por qué es un yo trascendental? ¿Por qué el hombre trasciende la realidad? Porque construye su propia realidad. O sea, se deja de comprender al hombre como un ser pasivo, donde supuestamente solo capta la realidad como se presupone que está, y se transforma en un ser activo, constructor de sus propios conocimientos. Bien, Salón, no podemos explicar más, voy a ser puntual con el tema de la ética porque tenemos que resolver las preguntas, si no, no me alcanza tiempo hasta las 4 nada más porque ahí empieza mi examen, ya, por favor.
A ver, la ética de Kant se denomina ética formal de principios de ontología. Sabemos que el deber es la palabra clave para Kant. Kant piensa que la moral y el imperativo por excelencia es la moral heterónoma y el imperativo categórico. Esta moral y este imperativo comparten estas características en común. Hacen las cosas de buena voluntad, desinteresadamente, el deber por el deber mismo, y se basan en principios que son universales. Principios universales como cuáles: no mentir, no usar la violencia, no robar, etcétera, etcétera. Mientras que la moral heterónoma y el imperativo hipotético, si te das cuenta, se relacionan porque estas dos se caracterizan por lo de aquí. Persiguen intereses individuales o simplemente hacen las cosas por cumplir. Y solo esta es la moral más común que hay en nosotros, heterónoma y hipotético. Son pocos los que rigen su conducta basándose en esto, autónomo y categórico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es fácil hacer las cosas de buena voluntad, ¿sí o no, ya? Claro. Desinteresadamente. ¿Mm? Por el contrario, las personas siempre hacen las cosas buscando algo a cambio. Tú necesitas algo de mí y yo necesito algo de ti. Es así. No, no. No, no, ¿qué? Claro que quiero algo de ti, por supuesto. No te voy a decir qué. ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Dinero? Tengo otras formas de conseguir dinero de una manera más efectiva y no sé por qué siento que estás pensando mal. Me refiero a hacer ponencias, cátedras en la universidad. ¿Ah? ¿Amistad? ¿Yo para qué quiero que seas mi amigo? No, no me interesa tu amistad. No, mentira. Pero algo me debe interesar, sí, definitivamente, algo, algo. Bueno, el principio de autotelia. Sí, siempre hay algo. El hombre siempre un fin, nunca un medio. La dignidad humana, el respeto por la vida, que es inalienable. Nadie puede jamás, bajo ninguna circunstancia, vulnerar tu dignidad. A no ser que tú se lo permitas, claro, pero en teoría no deberías ni permitirlo tampoco. No lo olvides, ¿ya? Listo, Salón. Ahora sí. Bueno, en resumen, entonces, Kant dice que debemos hacer lo correcto siempre, no mentir nunca. La pregunta es, ¿eso es posible? No, no es posible. Profesora, ¿me está diciendo que es imposible que nosotros digamos la verdad siempre? Claro. Por supuesto que es imposible, Salón. No puedes decir la verdad siempre. Y no porque no quieras hacerlo, sino porque muchas veces las mismas condiciones te obligarán a mentir para tener un costo mayor, como salvar la vida de una persona o algo parecido. También aplica para la violencia. Algún día usarás la violencia, ¿sí? Algún día te gustará que usen la violencia contigo también. ¿En qué contextos? No los voy a especificar, pero te va a gustar. Así que hay que, por favor, dejar de suponer que, profesora, la violencia es mala. Ya te quiero ver de aquí a 5 años, hijita. Bueno, vamos con las preguntas del material de clase. Ajá, no pienso decir más. Sí se ve, ¿no? Claro, sí se ve. Vamos con la primera pregunta, a ver, Salud. Primera pregunta. De acuerdo al pensamiento de San Agustín, marca la alternativa que no corresponde con ella. A ver, rapidito. A ver. Dice, tuvo una clara influencia de Platón y Plotino, por supuesto. Tuvo una fuerte influencia de Aristóteles. Jamás, no, nada que ver. No recibe influencia aristotélica. No. Y te piden la que no corresponde. No, no, no corresponde. Uno, Dionisio, nuestro dios, ¿sí o no? Pregunta 2. De Diógenes también me gusta. Me gusta.
San Agustín considera que Dios se presenta de manera alegórica como el sol, y así como este último clarifica y facilita la percepción de las cosas, aquel facilita también el conocimiento. De acuerdo a la teoría de la iluminación propuesta por San Agustín, clave. La iluminación divina hace visible a la mente las verdades eternas, ya que muestra el elemento de necesidad de la verdad clara. Es como que, por ejemplo, no las verdades reveladas. Hay misterios que Dios te revela si es que Él desea hacerlo, claro está, ¿no? Clave cachimbo, lol. A ver, pregunta 3, vamos con la pregunta 3. Dice, el método cartesiano propone 4 pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, te dice, ya sabemos cuáles son, ¿no? El tercer paso de dicho método es la síntesis, la cual describe ya. La pregunta es por la síntesis. En la pregunta 2 la clave es casa. Pregunta 3. ¿En qué consiste la síntesis, Salón? Jan, ¿qué clave me has marcado, bebé? ¿Qué clave me has marcado? ¿Cuál casita? Claro, muy bien. Empezar desde lo simple, ascendiendo poco a poco a los conocimientos más complejos o completos. Excelente, hijito. Cachimbo. Muy bien. ¿A qué carrera postulas? ¿A qué carrera? Ah, como que te haces el difícil, el interesante. Está bien, está bien, está bien. Pregunta 4. Dentro de la nociología cartesiana se presentan 3 tipos de ideas, siendo una de ellas las ideas adventicias. Según este tipo de ideas, son ideas que provienen del contacto con los sentidos y llegan desde fuera. Según lo mencionado, marca la alternativa que no guarda correspondencia con dichas ideas. No guarda correspondencia. Jean-Pierre ya me contestó, ya me contestó bien. Te dice, ¿cuál no es una idea adventicia? ¿Cuál no es una idea adventicia? Si las ideas adventicias parten de los sentidos, ¿cuál no parte de los sentidos? Lógicamente, un Pegaso o un hipogrifo, ¿no? O sea, la clave, cosita, casita. Vamos con los textos. No me gustan los textos. Dice, el consenso universal no prueba nada de innato. Este argumento sacado del consenso universal tiene en sí este inconveniente, que aun siendo cierto que de hecho hubiera unas verdades asentadas por toda la humanidad, eso no probaría que eran innatas, mientras hay otro modo de mostrar de qué manera pudieran llegar los hombres a ese universal acuerdo acerca de esas cosas que todos aceptan. Lo que me parece que puede mostrarse, lo que es y es imposible que la misma cosa sea y no sea. Pero lo que es peor, este argumento del consenso universal que se ha empleado para probar los principios innatos, me parece que es una demostración de que no hay tales principios innatos, porque no hay ningún principio al cual toda la humanidad preste su asentamiento universal. Estos principios no están impresos naturalmente en el alma, porque lo desconocen los niños, los idiotas, etc.
Me encanta porque es una forma tan sutil de insultar a Descartes. Oye, idiota, tú eres el único que piensas que existen principios universales, ¿no? Pero así de una forma bien filosófica y profesional. Interesante. 5 dice, a partir de lo mencionado se desprende el texto que Luke, una clase para aprender a insultar como Luke. Algo así, sí, sí. ¿Por qué no me quieres contestar mi pregunta? Qué cruel eres. Ah, ok. Ya. Está bien. No están lejas nuestras facultades, están al frente. Ya, clave, salón clave. Sí, pero tú ingresas y yo ya me voy. Ajá. Pero tranquilo, que te voy a... Me vas a ver en el integrado de todas maneras, me vas a ver. No te olvides que yo soy la asistente de cátedra del profesor de introducción a la filosofía, así que todos tus trabajos yo los voy a corregir. De todos los que ingresan. Sí. No, créeme que no es bueno, soy bien exigente. Clave dedito, ¿cierto? Es un empirista. Ah, no, no, te dice cuál se desprende del texto. Está bien, dedo. Es un empirista porque está en contra del ignatismo precedente, así como de las ideas aceptadas universalmente, como el principio de contradicción. 6. Una idea incompatible de acuerdo al texto, ¿cuál sería? Una idea incompatible. De todas formas, vas a hacer buenos trabajos. Si haces malos trabajos, te voy a castigar. Te vas a quedar en el salón de clase. Sí, conmigo. Uh-huh. Escribiendo en la pizarra, tengo que hacer buenos trabajos. Sí. Vamos a la clave. Está fácil. Ya. Claro, la clave es beso. Muy bien, Jean-Pierre. Muy bien. Luke sí estaría de acuerdo en las proposiciones de la lógica porque sí son aceptados por todas las personas. Decíamos en el texto, y creo que estaba explícito, que justamente critica los principios lógicos como el principio de no contradicción. ¿Por qué? Porque no hay aceptación universal. Bien. 7. Según Hume, hay dos tipos de percepciones, siendo estas impresiones e ideas. Marque la alternativa que guarda correspondencia con estas últimas, es decir, con las ideas. Marca una clave que coincida con las ideas, por favor. Ya, excelente. Las ideas, claro, son de mayor duración y menor intensidad en comparación a las impresiones. Muy bien, Sandra, muy bien. Eso. Pregunta 8. Popper coincide con Hume en la crítica que este último hace a la inducción. A pesar de ello, Hume considera que el razonamiento inductivo es superior al deductivo. Señale la alternativa que guarda correspondencia con la crítica de Hume a la inducción. A ver, para aquellos que no saben qué consiste la crítica que hace Hume a la inducción, es esencialmente lo siguiente, no falta una clave, por eso tenía que ver todo.
Hume se da cuenta de que la gran mayoría de personas tiende a creer o suponer que si 3 o 4 acontecimientos se repiten, pues de aquí en adelante siempre será el mismo patrón. Y lo hacemos por costumbre, cuando muchas veces la causa-efecto no tiene una relación lógica entre ellas, ¿no? Por eso es que si notas la clave de dedo dice, la crítica se basa en las repeticiones ilógicas que se dan sin un nexo, o sea, no hay algo que los relacione. Y si hay un nexo, pues sería un nexo metafísico, un supuesto hipotético. Por eso la clave es dedo. Pregunta 9. Solo hasta la pregunta 10, Salón, ¿sí? Porque ya no me da más tiempo. De ahí te paso las claves. De acuerdo al juicio a posteriori, menciona la alternativa que se muestra ajena a dicho juicio. Toma en cuenta que los juicios a posteriori son aquellos que proponen que todo conocimiento parte de la experiencia. Y al partir de la experiencia incrementan el conocimiento. No, porque la clave dedo te pide una clave ajena. Ajena quiere decir que no tiene nada que ver con el juicio a posteriori. En la 8 la clave es dedo, Isabel. No, no es eso. Lo que pasa es que no es que la clave beso no esté del todo mal. La primera parte está bien y la segunda está mal. Pero la que no tiene nada que ver es la clave avión. La clave avión es un juicio analítico. Uno, es tácito, no te dice nada nuevo. El triángulo tiene 3 lados. Y es universal. Así que la clave en la pregunta 9 es avión. Y pregunta 10. Te dice, la ciencia según Kant necesita de conocimientos y juicios, los cuales produzcan un aumento del conocimiento en la humanidad. Para ello se sirve de la conjunción de ciertas características entre los juicios analíticos y sintéticos, los cuales concluyen en los juicios sintéticos a priori. A priori porque no dependen de la experiencia, pero sintéticos porque incrementan el conocimiento. Así que busco una clave que diga algo así. A dice, produce un incremento del conocimiento, por ello la ciencia los requiere, además de basarse exclusivamente en los sentidos. Falso. Son a priorísticos, no dependen de los sentidos. La verdad de estos juicios no proceden de la experiencia, claro, son universales, además de ampliar nuestro conocimiento. Sí, esa es la clave en la pregunta 10, bebecito, bebecita. Y a la pregunta 11, sí, te dice, la moral heterónoma propuesta por Aristóteles se muestra como contraria a la moral autónoma de Kant. La diferencia principal radica en que la moral kantiana se basa en el deber y el máximo bien en la dignidad, siendo la aristotélica una ética formal. La ética aristotélica no es una ética formal, es una ética eudomonística. Apunta a la felicidad, ese es su telos, su finalidad. Beso, la moral kantiana posee autonomía porque se basa en experiencia y tiende a ser contingente. No, la moral kantiana no es contingente, es necesaria. Se tiene que darse de esa manera, sí o sí. Casa, la ética teleológica se basa en un bien máximo que es la felicidad. Sin embargo, para Kant, el máximo bien es obrar de acuerdo al deber, porque así lo dictamina la razón, claro. Esa es la clave, ¿no? Casita. Amor, te paso las claves de estas 4 textos, ¿ya? Porque ya los he resuelto antes. Apunta, por favor. Pregunta 12, casa. 12, casa. 13, beso. 13, beso. 14, dedo. 14, dedo. Y 15, avión. 15, avión. Listo, mi amor, eso sería todo. Gracias por la comprensión. Nos vemos la próxima semana. Si quieres conversar conmigo, pues ahí tienes mi Facebook, sabes cómo me llamo, puedes buscarme, ¿no? Excepto Jan, que no lo voy a aceptar. No, mentira, Jan. Ese iba para ti. Mentira. Cuídense mucho, chicos. Un abrazo enorme. Chao. Tú manda.